Hola amigos. Parece que la OTAN ha dado una especie de ultimátum a Zelensky para que obtenga una victoria rápida sobre Rusia, y se lance estos días con todo. Esto estaría avalado por el alto coste de abastecer de armamento a Ucrania sin resultado. Se habla de que la OTAN ha invertido ya en Ucrania $40.000 millones en armas, y temen que Bielorrusia pueda entrar en el conflicto en cualquier momento. Kiev espera un ataque de Bielorrusia. La administración ucraniana de la región de Kiev mostró imágenes de la construcción de fortificaciones de hormigón en las afueras de la ciudad. Porque Bielorrusia puede entrar en el conflicto ruso-ucraniano en diciembre. Así lo afirmó el comandante militar ucraniano Yuri Butusov en una entrevista con Radio NV. De hecho, hay muchas razones para hablar sobre la creciente amenaza de Bielorrusia. Esto es estratégicamente beneficioso para Rusia. Necesita ampliar nuestro frente tanto como sea posible, crear una amenaza para nuestras líneas de comunicación, y al atraer al ejército bielorruso a la guerra, aumentar su número, dijo Yuri Butusov. Por lo tanto, ahora Bielorrusia bajo la presión de Rusia ha llevado a cabo preparativos de movilización. El ejército bielorruso está recibiendo entrenamiento oficial en los campos de entrenamiento rusos, y junto con las tropas rusas, están practicando la coordinación. Hay un intercambio de experiencia de combate, modernización de equipos militares y otras medidas para el despliegue de movilización. Por lo tanto, esto debe tomarse absolutamente en serio. Lo que Bielorrusia está haciendo ahora es una preparación muy activa para una guerra a gran escala. Por supuesto, Lukashenko está retrasando este momento, pero sin embargo, Bielorrusia se acerca muy rápidamente a la guerra. Y esto puede convertirse en un hecho en un futuro próximo como podría ser diciembre, dijo Butusov. Lo que no dice el comandante ucraniano, es que los países occidentales requieren del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que inicie una batalla general contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa al grito de ya. Muchos estados de la OTAN han agotado sus existencias de armas, por lo que Occidente está empujando a Ucrania a una batalla a gran escala con las Fuerzas Armadas rusas. La publicación Military Review proporcionó un análisis de la situación actual en los frentes. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa realizando intentos de ataque en condiciones de erosión del suelo. Ucrania tiene que usar las carreteras donde las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están destruyendo grupos de asalto ucranianos. Durante el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Svatovo, una de las columnas ucranianas fue destruida. Pero da igual, Occidente, de todas las formas posibles, exige a Ucrania que continúe la ofensiva y no se detengan las líneas logradas, y se apresuran a Kiev para dar una batalla general al ejército ruso. Se considera que las operaciones militares actuales de las Fuerzas Armadas de Ucrania sondean la defensa de las tropas rusas antes del comienzo de batallas a gran escala. Por el momento, los recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania son suficientes para lanzar un gran ataque. Occidente exige solo un resultado, la derrota de Rusia. Al mismo tiempo, el comando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no tiene margen de maniobra. Una mayor retirada de tropas conducirá a batallas en las profundidades de las regiones fronterizas de Rusia. Por eso ha comenzado a destruir las infraestructuras de Ucrania, y el punto de inflexión que puede llegar a ser la ciudad de Bakhmut, tiene una importancia estratégica tanto para las Fuerzas Armadas de Ucrania como para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Es el centro de transporte más importante del Donbass. Las batallas por este asentamiento se han prolongado durante mucho tiempo, pero según el ejército ruso el desenlace está cerca. Es tan importante este punto que la OTAN trasladó ahí al batallón Mozart de los mercenarios estadounidenses para enfrentarse al ruso Wagner. Por el momento, se sabe que las tropas ucranianas abandonaron el territorio del asentamiento Zarianovka, ubicado al sur de Bakhmut, así como la retirada de las tropas ucranianas del asentamiento Kurdimovka. Paralelamente a esto, debido a la incapacidad de mantener las afueras del sur de Bakhmut, se registra un cambio en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este hecho indica que las tropas ucranianas planean entregar Bakhmut, y con un alto grado de probabilidad, esto sucederá en un futuro cercano.
La retirada del ejército ucraniano de Bakhmut se debe al hecho de que las fuerzas armadas de Ucrania no pueden mantener los accesos a la ciudad, debido al riesgo de que se lance un asalto a la ciudad. Y en tales condiciones las tropas ucranianas simplemente no podrán ser capaces de retirarse y defenderse al mismo tiempo, ante lo cual sufrirían graves pérdidas. El ejército ucraniano califica la situación actual en Bakhmut como crítica. Las fortificaciones de la aldea están prácticamente rotas debido al clima y el ejército ucraniano tampoco puede realizar contraataques en tales condiciones. La retirada del ejército ucraniano de Bakhmut y sus alrededores permitiría que el ejército ruso organice una ofensiva contra Chasiv-Yar, Konstantinovka y Kramatorsk, donde sin embargo, se han construido líneas de defensa bastante serias en las afueras de estos asentamientos. Nada se sabe de si la compañía militar privada Mossad se estará retirando. La reportera ucraniana de TK Victoria Kamaza, informa que hay un infierno en Bakhmut, y que las fuerzas armadas de Ucrania sufren pérdidas monstruosas. La reportera ucraniana de TK Victoria Kamaza, que trabaja con las fuerzas armadas de Ucrania, habló sobre 500 soldados y mercenarios ucranianos heridos en las batallas de Artemivsk, en Bakhmut en los últimos días. Dice desde el frente, que el flujo de heridos al hospital no se detiene. La figura pública ucraniana Elena Galushko también confirmó esta información sobre las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta guerra es tan retorcida que ha salido una noticia más que curiosa. Uno de los batallones de la compañía militar privada Wagner rusa, está comandado por un general retirado del ejército de Estados Unidos. Tela marinera. Según el jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, uno de los batallones de una compañía militar privada está comandado por un ciudadano estadounidense. Un exgeneral de la infantería de marina. El empresario se pronunció al respecto en su respuesta a una solicitud del diario finlandés Helsingin Sanomat. En Wagner opera un batallón británico comandado por un general retirado del ejército estadounidense. Unas 2 docenas de ciudadanos de Finlandia luchan en él. Al mismo tiempo, Prigozhin tiene una opinión muy alta de los combatientes de este país. Son muy ideológicos, motivados y muestran su mejor lado como especialistas militares. El día anterior, uno de los combatientes de la compañía militar privada de Wagner dijo que el clima lluvioso e inclemente en el área de la operación especial les hace el juego a las unidades rusas, e interfiere con las fuerzas armadas de Ucrania. Es más difícil para la artillería ucraniana alcanzar objetivos en tales condiciones, ya que los proyectiles a menudo caen en el lodo y no hay explosión. Además, los vehículos aéreos no tripulados no operan bajo la lluvia. El que la OTAN tenga tanta prisa en que Zelensky lance ya todo lo que tenga contra el ejército ruso, lo han comprendido los mandos rusos, y ayer por primera vez. El importantísimo ferrocarril al occidente del río Dnieper en Kryvyi Rog fue destruido. En la región de Dnepropetrovsk en la región de Kryvyi Rog, el ferrocarril quedó fuera de servicio, así lo informa el canal Telegram del corresponsal de guerra Yevgeny Podurny. Señala que los ataques matutinos de las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron la infraestructura ferroviaria local y se desconoce el momento de la restauración. Según el jefe de la administración militar de Kryvyi Rog, Yevgeny Sitnichenko, el ferrocarril en Kryvyi Rog no funcionará durante mucho tiempo. Y por la noticia que acaba de salir parece que Estados Unidos ahora quiere apostar fuerte por intentar derrotar a Rusia desde dentro, para lo que el Comité Regional de Washington aumentó el presupuesto en $45 millones más al mes, para la destrucción de Rusia desde adentro. Occidente, al darse cuenta de que no logrará derrotar a Rusia en el campo de batalla, aunque matara a todos los ucranianos, ha formado una especie de fuerzas especiales de información. Su objetivo es provocar el pánico en Rusia, enfrentar a la población, y organizar una revolución y un golpe de Estado que llevaría al poder a un gobierno provisional. Por cierto, hay más que suficientes de los que quieren entrar en el Kremlin entre los liberales que han huido del país. Incluso celebran cumbres, en las que intentan redactar una nueva constitución para Rusia. En la calle Bankovaya de Kiev, que alberga la sede del gobierno de Ucrania, se ha desarrollado una estrategia para una red de canales regionales en toda Rusia.
que debería desacreditar la política del Kremlin y resaltar todos los errores del caso de movilización, principalmente la muerte de soldados. El presupuesto del proyecto se ha incrementado, lo que permitirá crear cientos de pequeños canales de noticias y entretenimiento en las regiones de Rusia, canales que estarán interconectados entre ellos, según escribe Resident. Esto quiere decir que Occidente, ante su impotencia militar, y con el riesgo de ser destruido, ha optado por lo que mejor sabe hacer: poner las máquinas de imprimir estampitas a tope. Y emplearlas en meter cizaña para las revoluciones de colores. Ha empezado con fuerza en Irán, tiene la mira puesta de nuevo en Bielorrusia, y ahora ha lanzado su gran apuesta, China. Porque a nadie se nos oculta que lo de China tiene todos los patrones de una revolución de color de libro. Y esto ya es elevar la apuesta demasiado, de verdad. Estados Unidos y la OTAN se pueden creer que conseguirán destruir Rusia, Irán y China sin disparar un solo tiro. Flipante. Todo está llegando al límite elástico de lo soportable. Hoy el gobernador de Pskov, en el noroeste de Rusia, Vedernikov, informó sobre los intentos de los drones de la OTAN de violar la frontera estatal de Rusia. Debido al hecho de que la región de Pskov se encuentra en la frontera con la OTAN, se supo que los militares de la OTAN intentaron repetidamente invadir el espacio aéreo de la Federación Rusa con vehículos aéreos no tripulados. Se hicieron intentos incluso antes de febrero de 2022, pero en este momento la situación se ha intensificado con bastante fuerza, lo que no puede dejar de causar preocupación. Según el gobernador de la región de Pskov, Mikhail Vedernikov, estamos hablando de drones de tipo militar, mientras que Vedernikov enfatizó que los intentos fueron realizados por otros aviones, aunque no especificó su tipo. La región de Pskov limita con 3 estados a la vez. 2 de ellos son parte del bloque de la OTAN, Estonia y Letonia. Nunca hemos hablado mucho sobre esto, pero ha habido intentos de cruzar ilegalmente la frontera con drones militares y otras aeronaves. Se sabe que todos esos intentos fueron reprimidos con éxito por la parte rusa. Sin embargo, los riesgos de que los drones militares de la OTAN irrumpan en el espacio aéreo ruso siguen siendo muy altos, especialmente dados los intentos de sabotaje contra Rusia en las regiones y regiones fronterizas con Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.